Asambleísta Irina Cabezas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer algunos aportes en el texto, más de puntualización y sobre todo para que quede con mucha más claridad la norma jurídica y este código que es tan importante para el país, tomando en cuenta de que sí marca la diferencia de lo que sería una simple política pública que puede emprender cualquier ministro a que quede ya redactado en un código de la producción que sea totalmente mandatorio y que sea sumamente clara en la disposición para priorizar, beneficiar, incentivar la inversión y garantizar la seguridad jurídica. Creo que tiene puntos fundamentales este código, como el tema de la creación de las sedes de las zonas especiales, en donde ahí quiero hacer un aporte muy claro en el tema de cómo sería en este caso el incentivo que se debe dar a estas zonas y cuál sería el párrafo, sobre todo en el que, de acuerdo a la planificación que se debe dar dentro del país, no una iniciativa interpretativa de cuál puede ser una zona especial, partiendo de que los puertos y aeropuertos deben ser ya y son zonas estratégicas especiales, en este caso que deben convertirse en sedes. Pero aparte de eso, ¿qué pasa con el resto del país? Yo vengo de una región central en donde sobre todo sería importantísimo que la inversión se priorice para que estas zonas especiales, así como las zonas fronterizas, creo yo, debe ser muy importante. Por eso creo que en el artículo 35 debe incluirse que en el tema de la ubicación de las zonas especiales debe estar en coordinación con el cargo o la planificación nacional, es decir, de las EMPLADES o del órgano planificador. ¿Por qué? Porque ya hemos dividido nosotros en zonas, en este caso en regiones del país. ¿Cómo vamos a potencializar esas regiones? ¿Quién va a ser el ente que regule? ¿Cuál va a ser la atención? Que no quede a la interpretación, sino vaya acorde al Plan Nacional de Desarrollo. Creo que también en el artículo 96 tenemos que tener una claridad en el tema de lo que se refiere exclusivamente a la inversión de los sectores estratégicos. Aquí habla muy claramente de que el Estado podrá delegar excepcionalmente a la iniciativa privada, a la economía popular y solidaria, las inversiones en los sectores estratégicos en los casos que establezca la ley de cada sector. Pero ¿qué pasa con la norma superior que es el código? Debería decir adicionalmente y el presente código. Creo que eso da la muestra de que la norma jurídica grande, la norma jurídica que engloba todos los sectores, sobre todo productivos y en los sectores estratégicos, es este código de la producción. No debe estar excluido, caso contrario, tendrá superioridad la norma secundaria que rige la ley de minería, que rige la ley, en este caso de hidrocarburos, cuando esta normativa jurídica debe ser la ley madre de todas esas otras leyes. Creo que esos son algunos de los puntos. Otro de los puntos que estoy planteando es que se elimine, señor presidente, la transitoria 26ª. ¿Por qué? Yo mismo vengo de un proceso en donde trabajé y fui la presidenta de la Comisión de la Ley de Empresas Públicas y aquí le habla tácitamente de que no estarán, la 26ª, tácitamente de que no estarán sujetos a la retención en la fuente de impuestos a la renta o pagos que efectúen en el exterior las empresas públicas reguladas por la Ley de Empresas Públicas, por concepto de prestación de servicios de los sectores estratégicos. Yo creo que aquí estamos siendo sumamente sectarios en la discriminación que se está dando únicamente al sector estratégico. No solamente en el sector estratégico existen empresas públicas. ¿Qué pasa con ferrocarriles? ¿Qué pasa con correos? ¿Qué pasa con otras empresas que se pueden ir generando? Creo que ahí estamos dando, en este caso, dejándoles no en una competencia leal también al sector privado que contrata y que con el sector estratégico. Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más claros. Yo planteo la eliminación de este artículo de la transitoria 26ª, ya que puede ser una norma sumamente discriminatoria simplemente en beneficio de las empresas públicas que están trabajando en el sector estratégico. Pero les recuerdo que incluso hasta los municipios tienen ahora empresas públicas y sería sumamente sectario. Yo planteo de que se elimine ese artículo. Tenemos otros artículos más, por ejemplo, en la ley, en todo lo que tenga que ver en el control aduanero. Son varios temas, señor presidente de la comisión, que le planteo de puntualizaciones en los artículos, por ejemplo, en el 39, que se añada en el primer inciso del artículo 178 la frase de salarios básicos unificados del trabajador, frase general, en este caso de los impuestos y la cuantía que se da a la mercadería, la frase, y siempre que estén sujetas a satisfacer tributos al comercio exterior. ¿Por qué? Porque caso contrario, ¿qué pasa cuando son importadores de materia prima y no pagan impuestos? Está pagando, puede generarse una iniciativa de una normativa de poderle encauzar a ese importador que no está pagando impuestos. ¿Por qué? Aquí estamos aclarándole que siempre y cuando deban satisfacer tributos al comercio exterior. Ahí le damos esa tranquilidad, todo esto en esa mercadería que tiene exenta de impuestos, la claridad de esto. También en el artículo 180, el primer párrafo, que se reemplace el valor de la aduana a diferencia de los tributos causados por valor de las mercancías. Yo creo que aquí hay varias puntualizaciones, señor presidente, en el segundo párrafo, que se reemplace también de ese mismo artículo
la diferencia de los tributos causados por el valor de las mercancías. Yo creo que hay que ir dando más detalle a todos estos artículos. Son algunas puntualizaciones que le entregaré por secretaría. Señor presidente, son simplemente frases que conforman y en este caso fortalecen el texto. Aquí tenemos varias propuestas más que tenemos que hacerlo, señor presidente, pero sobre todo valorar. Yo creo que este código sí tiene una gran claridad de una visión completamente distinta. No es que este gobierno no ha atendido al sector productivo, eso no es cierto. Las políticas públicas que se han venido dando ahora se aterrizan en este código, ahora se aterrizan mediante una normativa jurídica que va a ser de una norma orgánica que va a ser muy difícil no cumplirla. Ya no se queda la interpretación de un simple funcionario, de un ministro de Estado, sino que es una obligación mandatoria que tiene cualquier representante que esté al frente del Ejecutivo para su cumplimiento. Creo que aquí hay muestras muy claras de esa garantía que se está dando al sector productivo y sobre todo en el tema de la ley que compete al capítulo de aduanas. Aquí le estoy haciendo varias puntualizaciones más que le estamos planteando, señor presidente, y en el tema, concluir con el tema del desarrollo que se va a dar también en la inclusión que está dando en el tema de los trabajadores, las personas con discapacidad. Quiero agradecerle al señor presidente de la Comisión que ha acogido todas esas propuestas, sobre todo en la generación de fuentes de empleo en aquellas zonas deprimidas que ahora por fin van a verse reflejadas con la inversión privada. Creo que eso marca muchísimo la diferencia. ¿Cómo no vamos a querer que en Morona, Santiago, en el Napo, en Tungurahua, en Cañar, en Bolívar, se empiece a generar estas zonas de crecimiento económico totalmente deseadas y sobre todo que marcan el desarrollo para la calidad del buen vivir de los ciudadanos de esos sectores? No estamos en contra de Quito y Guayaquil. Esta ley no discrimina, esta ley prioriza a todos por igual, pero sí genera mayor atención en aquellas zonas que han sido abandonadas y que han sido totalmente discriminadas en el crecimiento. Creo que la inversión que se ha hecho por este gobierno en el sector estratégico, sobre todo en vialidad, sí garantiza de que se pueda dar cumplimiento con esta normativa. Yo tengo algunas otras puntualizaciones que por secretaría ingreso a este momento, señor presidente, que son simplemente de orden de sintaxis para poder plantearlo al presidente. Muchas gracias.